Recordaba hace un momento que les comenté lo de esta joven que oye las alabanzas. Recordaba a Manuel Brizuela, que nos platicó y yo oí de viva voz en el reclusorio norte, que está aquí a unos minutos de aquí, como cuando fundaron ellos el grupo Jonás, que fue la primera iglesia del reclusorio norte, como la colonia que está detrás de la barda, en un monte, hay una montaña, la colina, como en una ocasión vinieron a visitar a los presos y le dijeron al pastor de la iglesia, que era aquel pastor que dejó a Manuel Brizuela después como pastor, y le dijeron: hemos oído las alabanzas que hacen ustedes desde la prisión en nuestras casas. Y de ese fenómeno surgió una iglesia en la colonia aledaña al reclusorio norte que todavía existe, por la alabanza. Qué maravilla, ¿no? Le damos gracias a Dios. Vamos a tener una reflexión de la palabra. Le pido que abra su Biblia en el libro, en la carta del apóstol San Juan, la primera carta del apóstol San Juan, no el Evangelio de San Juan, la primera carta, por favor. El capítulo es el 4 y el versículo es el versículo 7. Vamos a leer los dos versículos, el 7 y el 8, solamente en este momento. Le pido por favor que me siga con su vista. Dice 1 Juan capítulo 4 versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos a leerlo todos juntos al unísono, todos juntos, puestos de pie, por favor. Vamos a leerlo juntos, todos. Los dos versículos. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios, porque Dios, y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos a leer también un versículo que está en Mateo 22, Mateo capítulo 22, versículo 36. Vamos a leer esto. 22, versículo 36, por favor. Lo leemos juntos desde el 36. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley
y los profetas. Padre amado, en esta mañana queremos descubrir de tu palabra, queremos descubrir este tesoro escondido. Permite que el corazón mío y el corazón de mis hermanos seamos sensibles a la enseñanza que tú tienes hoy, que estoy seguro es una bendición, porque así es siempre tu hermosa palabra para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tome su asiento, hermano. Compartíamos esta semana con nuestros hermanos adultos mayores este pasaje que es un llamado, una exhortación del apóstol Juan, cuando él ya era un hombre muy anciano que escribió esta carta, que era un hombre experimentado ya en la vida eclesiástica y que había vivido todas aquellas cosas que se viven en los pastorados y que se comprende la problemática profunda y superficial de las iglesias. Las iglesias que Dios fundó, que en realidad es una sola. La iglesia donde hay gente, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo, ¿no? Todo mundo tiene una opinión de la vida particular, tiene una opinión del comportamiento de las demás personas, tiene también un criterio propio sobre el cual vive y se mueve, ¿no es cierto? Somos una diversidad. Usted solamente piensa en la persona que tiene a su lado, ¿cómo es? Aun si fuera su familiar, usted se da cuenta qué diferente es a usted y qué diferentes criterios tiene hasta para vivir. Somos distintos, cada uno somos particulares. Y esa diferencia que hay entre nosotros en muchas ocasiones trae roces, trae confrontaciones, a veces dificultades graves. Y en el contexto de la iglesia esto a veces es como una contradicción, ¿no? Parecería, pero en realidad no. El Señor, cuando funda la iglesia, la funda sobre su magnífico entendimiento de que somos distintos. Y a través de su palabra nos deja los recursos necesarios para que, siendo tan diferentes como somos, podamos vivir en unidad. Parece una paradoja, ¿no? Somos tan distintos, pero podemos vivir unidos. Cada quien apunta a veces en direcciones distintas, pero a final de cuentas vamos hacia un mismo destino, juntos. ¿Se ha dado cuenta de eso? En la mañana, aquí en la oración que hicimos, un momento maravilloso, decíamos, ¿cuántos años hemos caminado en una misma dirección? Y cómo hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y a pesar de nuestras diversas maneras de pensar y de ser y de ver la vida y las cosas, Dios ha permitido que caminemos con un mismo propósito hacia una misma meta, que es el Señor Jesucristo. Parece increíble, ¿no? Tantas cabezas en un solo propósito. Debido a estas diferencias naturales que hay en la iglesia, ¿verdad? Es normal que haya diferencias, es normal hasta que haya dificultades. Si hasta en las mejores familias, ¿no?
No conozco una sola familia que no tenga dificultades, a veces muy graves. ¿Por qué no habría de haberlo en la iglesia? El Señor entendía eso de una manera perfecta. Pero aquí hay un mandamiento del Espíritu en donde, como el gran recurso para poder sobrellevar la vida, nos dice: amémonos unos a otros. Casi como si fuese un mandamiento nuevo. Cuando Jesús lo pronunció antes que Juan, Jesús había dicho de esta manera: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿En qué consistía que era nuevo el mandamiento? Lo vamos a estudiar esta mañana. Lo vamos a estudiar esta mañana. ¿Por qué Jesús dice: ámense los unos a los otros como un mandamiento nuevo, si esto ya había sido dicho en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? ¿Por qué Jesús se adjudica a él este pronunciamiento como un mandato si ya había sido dicho en el Antiguo Testamento? Estaba hablando de algo distinto a lo que el Antiguo Testamento registró. Por lo menos en naturaleza, no en el propósito, por supuesto que no, pero sí en la naturaleza. Lo va a entender en un momento más. Luego ahí en Mateo afirma y confirma lo que Jesús, lo que estoy diciendo. Jesús lo afirma y lo confirma cuando le preguntan cuál es el gran mandamiento. Jesucristo les dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Y el 38 es al que me refiero. Este es el primer y gran mandamiento, dice. Y el segundo, que es exactamente al que me refiero, es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Este mensaje toca uno de los aspectos medulares de la vida cristiana y de la vida de la iglesia de todos los tiempos, del pasado y del presente y del futuro sobre esta tierra. Una pregunta sencilla, simple, que yo me hice mucho tiempo es: Señor, en el respeto y amor que te tengo, ¿cómo es que tú me mandas a amar a las demás personas como si amar a la demás gente fuera un asunto de voluntad? ¿No se lo ha preguntado alguna vez? ¿Cómo es que Dios me manda a amar al vecino de 2 casas allá que todos los días me molesta? O al vecino de enfrente que sale y me echa la basura todos los días, o a personas que ni siquiera había conocido. ¿Cómo es que tú me estás pidiendo que yo ame a la demás gente si mi amor, si lo que yo siento apenas y me alcanza para poder amar a mi esposa y a mis hijas, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos y a lo mejor hasta a un amigo, a un compadre? Si mi amor es de 3 pesos nada más y tú me das un mandamiento que es de 1,000,000. Es decir, la cantidad de afecto que yo puedo desarrollar y que yo tengo humanamente, Señor, no me da para lo que tú me pides. Yo solamente puedo tener cierto amor para los cercanos y cierto cariño para los que me hacen bien, y a lo mejor un afectillo ahí más o menos valioso para otros que son como la tercera línea de mis cercanías, ¿verdad? Pero nada más. Y tú me das un mandamiento que yo no sé si ser humano alguno lo pueda cumplir,
cuando tú me dices que yo tengo que amar a mi prójimo, entiéndase a todas las personas que están alrededor mío. Y me dices algo que todavía me pesa más, que es el segundo gran mandamiento, y que este mandamiento, una vez que yo lo cumpla, tengo resuelta la ley y los profetas. Increíble. No, pero no te entiendo. Pero no te entiendo porque yo no puedo amar. Yo no puedo amar tanto. Yo no puedo cumplir ese propósito. ¿Cómo no? Me encantaría cumplir toda la ley y los profetas. Pero ¿de dónde saco? ¿De dónde? Dice que debemos amar a nuestro prójimo. Me gusta el versículo, el primero que leímos, y lo medito y me profundizo en él, y dice, el que no ama, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y en el versículo 8 dice, pero el que no ama, escuche, el que no ama, ¿a quién? Al prójimo. Al prójimo, a tu hermano, no a tu hermano en la carne, a ese sí lo amas, ese no es problema, eso creo, sino al prójimo. Dice, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La realidad es esta: ninguno de nosotros en nuestra naturaleza, amados, ninguno de nosotros tiene tal cantidad de amor para cumplir este mandamiento. Parece que al Señor se le pasó la mano con este mandamiento. Seamos honestos. Todos decimos que nos amamos y nos damos besos. Y nos tratamos bonito, ¿verdad? Cuando venimos aquí, pero no está hablando de eso. No está hablando de que cuando viene Juan Carlos Rodríguez, yo le digo, Juan Carlos, y lo abrace, y ay, hermano, Dios te bendiga, y hasta un beso le doy de amigos, ¿verdad? No está hablando de eso, porque aquí todos somos lindos. No es eso. Mi capacidad de amar a las personas está francamente limitada. Y Dios me está imponiendo un mandamiento que creo que no lo puedo sobrellevar. No es así. No es así. Pero fíjese lo que dice aquí en 1 de Juan capítulo 2, 9, dice, acompáñeme ahí, 1 Juan, la misma carta, solo en el 2:9, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas. Ay, caray, todavía más fuerte, ¿no? El que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, el tal se está engañando solo, aún está en tinieblas, no está en luz. El que ama a su hermano está en la luz y no hay tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Una de las características más sobresalientes, si no es que la mayor de todas ellas, en el cristianismo, en el genuino cristianismo, hermano, porque hay ahora tales cosas que ya no es cristianismo, pero en el cristianismo genuino, en el cristianismo del evangelio original,
es que las personas que son de Cristo, que le han conocido, que lo aman y lo siguen de una manera honesta, sincera y profunda, involucrando su vida, le caracteriza inevitable, invariablemente, que esa persona ama desinteresadamente, entrañablemente. Esa persona ama, y el amar lo expresa en acciones concretas, que eso es fundamental entenderlo. No es una persona enamorada o enamoradiza, no estamos hablando de eso. Una persona que ha sido investida por el amor de Dios, por el amor de Cristo, por el Espíritu Santo, una persona que ha sido impregnada de la vida de Dios, que un día tuvo un encuentro con Cristo cataclísmico, que hizo una implosión en el universo interno de su corazón, que explotó Dios en su interior. Y esa persona inevitablemente, dado que Dios es amor y es la esencia del amor, esa persona ama. Por eso este versículo es tan contundente y categórico. El que ama, aquel que ama, es nacido de Dios. Está hablando de una conversión, de un nuevo nacimiento. El que ama hoy, el que expresa el amor, tuvo una experiencia, dice Juan, eso es lo que está diciendo. El que es capaz de amar con acciones concretas, abnegadas, preocupadas, mortificado por los demás, le importa la vida del vecino, sus hijos maltratados, le importa el vecino que golpea a la mujer, le importa denunciar y ver la injusticia y denunciarla, le importa el daño de los demás, es sensible a la necesidad de otros. Para que un hombre sea así, para que una mujer sea así, necesariamente, dice aquí de manera implícita, dice, debió haber nacido de nuevo. Porque el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y lo sella diciendo, el que no ama no ha conocido a Dios. Para que no se interprete de ninguna otra manera. Cuando ves la necesidad de alguien, no te volteas indiferente. No te volteas indiferente porque conoces a Dios. Porque tu naturaleza no te da para ser indiferente al dolor. Había una canción en los 70s de esas revolucionarias comunistas, que aunque era comunista decía, solo le pido a Dios que la guerra y el hambre no me sean indiferentes. ¿Se acuerda de esa canción? ¿Alguien se recuerda de eso? Cuando tú eres una persona tocada por Dios, escúchame, cuando Dios ha nacido en tu corazón como un acontecimiento que partió en dos tu vida, una historia pasada y una historia presente hoy, cuando Dios se encontró contigo y tú te encontraste con Dios y naciste de nuevo, no hay prioridad más alta que el amor de Dios en tu vida y en la mía. Y por tanto, lo que le sucede a los demás, escucha, lo que le sucede a los demás te afecta. Lo que le sucede a los demás te importa. ¿Sabes qué pasa cuando el Espíritu de Dios viene y tú naces de nuevo? Provoca un cambio de naturaleza genéticamente espiritual. ¿Sabes qué es lo que sucede dentro del corazón? Te revienta a ti, tu persona y tu egoísmo, te revienta, hace añicos tu autoimagen idolátrica, porque uno se idolatra a uno mismo. Primero yo, después yo y al último yo. Eso es destruido por el Espíritu de Dios cuando Él entra genuinamente. Ahí hay evidencias. Dejas de importarte tú, de comprar para ti, de sembrar para ti, de trabajar para ti, de hacer todas las cosas que hacías para ti, para tu bienestar, y comienzas a voltear hacia afuera donde nunca volteaste jamás.
Eso es lo que produce el nuevo nacimiento. Mueres a ti mismo. ¿Se entiende? Dejas de ser el centro del universo, tú y tu egoísmo y yo también. Viene el Espíritu Santo y rejerarquiza tus prioridades. Antes tu prioridad máxima eras tú. Era yo. Hoy no. Hoy no somos. Sí nos importamos, claro que sí. Sería una mentira decir lo contrario. Pero cada día más dejamos de importarnos a nosotros mismos para que tenga lugar lo que a Dios le importa. Y lo que a Dios le importa es la necesidad de otros, porque Dios no necesita nada. No sería posible decir, a mí Dios me importa, yo amo a Dios y a Dios le doy todo. Y esto, ¿qué le puedo yo dar a Dios? ¿Qué le puedo dar a Dios? Dios no necesita nada, ni mi saludo. Sirvo a Dios, Dios no necesita que le sirva a Él. Él no necesita nada de mí. Pero cuando yo entro en su pensamiento, entro en su órbita, ¿no? Entro en su deseo. Cuando comienzo a comprender la esencia del Evangelio de Jesucristo, entonces puedo entender a Dios por qué entregó a su Hijo. Porque no se importó a sí mismo. Escúchelo. No se importó a sí mismo. Él pone el ejemplo. Él pone el ejemplo. Dice que se despojó a sí mismo. Pone el ejemplo. En primera de Juan capítulo 4:9, ahí mismo en la carta dice, en esto mostró su amor Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no porque nosotros hayamos amado a Dios, sino porque Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo para ser la propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. ¿Sabe qué necesitamos? Un amor postizo. Un amor postizo. Porque el amor que tenemos no nos alcanza. El mío es de 3 pesos, no sé el suyo de cuánto es, pero el mío solamente alcanza para comprar algo que cueste 3 pesos. Solamente puedo amar a mi esposa y a mis 2 hijas y a mis padres y a mis hermanos y a mis amigos. 3 pesos. Y Dios nos pide amar al 1000, al 100,000, al 1,000,000. Como no me alcanza mi amor, yo necesito un amor postizo. Parece una broma. ¿Qué significa postizo? Debbie, ¿qué significa postizo? ¿Usted ha visto cuando le ponen puentes dentales a las personas? ¿Sí? Porque les falta un diente o 2 o así. Y entonces les ponen su puentecito y la gente felizmente vuelve a sonreír sin taparse la boca, sin temor, porque le da pena reírse sin dientes, ¿no? Y entonces cuando la persona ya tiene su puente, que son postizos, ¿verdad? Entonces ya sonríe y se siente muy bien, ¿cierto? Se entiende lo que es postizo, todos entendemos eso. Nosotros necesitamos un amor que no es parte de nosotros, como aquel puente de un diente postizo, pero que viene de Dios. Es distinto. Es distinto. El amor que nosotros tenemos naturalmente es un amor que la Biblia le llama amor fileos o amor filial. El que usted tiene por su esposa, el que tiene por sus hijos, el que tiene por sus amigos, fileos. Fileos. Pero el amor que es postizo a nuestra vida,
porque no es originalmente nuestro, sino que viene de Dios, viene del cielo, es divino, es de naturaleza divina, viene en Cristo Jesús cuando nosotros nacemos de Dios. Cuando nacemos de Dios, antes de nacer de Dios no amábamos, antes de nacer de Dios no podíamos, no estábamos habilitados para poder cumplir el gran mandamiento que dice: ama a tu prójimo. No podíamos, por supuesto que no. Pero cuando hemos nacido de Dios, Él entra y entonces nos inunda de ese amor, como dice aquí en la misma carta del apóstol San Juan, dice: hemos sido investidos, hemos sido llenos del amor de Dios en el nuevo nacimiento. Y entonces, cuando a mí antes no me importaba, o me importaba muy poquito lo que le pasara a los demás, y yo vivía ensimismado, nada más mis asuntos, jalando agua para mi molino, que me den, y si no me dan, arrebato, y es para mí la vida, y yo soy el centro de la vida, y solamente lo que a mí me pasa importa. Si así vivíamos, hoy, cuando hemos sido investidos del amor de Dios, comienza a meter reversa el corazón por la obra de Cristo, por la obra del Espíritu Santo en mí, y comenzamos a caminar al revés. Los mecanismos se voltean, y hoy cada día seré menos importante yo, y cada día será más importante lo que le suceda a mis amigos, a mi prójimo, y hasta a la gente que yo nunca tomé en cuenta en mi vida. Porque está operando ahora en mí el amor postizo, el amor divino, el amor de Dios. Se llama agape. Se llama agape. Y ese amor se compenetra en nosotros y parece que fuera natural. Parece que es nuestro. Parece que nosotros somos en nuestra naturaleza que lo ejercemos. No es cierto. Pero lo cierto es que cuando yo ahora salgo a la calle, después de haber sido lleno de ese amor divino que no tenía, me comienza a ver la vida tan distinto. Cambian de colores las calles, cambia de color, las personas las veo distintas ahora. El niño en la calle que se soltó de una mano, que lo olvidó, para mí comienza a ser significativo cuando antes era invisible en mi vida. Me afecta, me importa, me importas, me importa mi gente, me importan si son morenitos, chiquitos, bajitos, pelos parados o güeros o lo que sea, me importan, son mi gente, me duele mi gente que se está matando una a la otra, soy sensible, me importa eso, me importan mis vecinos. Me importan los que se paran en la esquina, que vienen de otras naciones para pedir un taco para poder proseguir un futuro incierto en el cual probablemente no sobrevivirán. ¿Y por qué te importa ahora? No lo sé, pero me comienzan a importar. Y te digo una cosa, antes estaba tan obsesionado por mis éxitos, porque me reconocieran y sentir que yo y que era el centro del universo. Hoy cada día me importa menos. Porque el amor de Dios está operando en mí algo extraño. Y lo que he descubierto también es que entre más sucede esto en mí, más me sana el corazón, porque ya no vivo obsesionado porque Dios esté aquí haciéndome favores. Ya no es así. Mis problemas se han reducido de tamaño. Antes eran de un tamaño enorme. Cada día se hacen más pequeños porque cada día me importan menos. Y proporcionalmente, inversamente proporcional, cada vez me importa más lo que a Dios le importa. Y a Dios lo que le importa es la gente que no le conoce, que está perdida. Uno sana cuando se preocupa por los demás.
Uno sana cuando le sirve a los demás, cuando rompe ese diabólico, este círculo de egoísmo personal. Es diabólico. Cuando uno lo rompe, usted escapa y va en pos de lo que a Dios le importa. Llora por lo que Dios llora. Ama lo que Dios ama. ¿Se entiende? Fíjese a qué grado es esto. Que Dios nos manda no nada más a amar a nuestros semejantes, aquellos que no significaban nada para nosotros. Dios nos ama amarlos, sino que Jesús da un escalón mucho más alto y dice: ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Eso está más fuerte, ¿no? Jesús dice: acompáñame a Mateo 5:44. Vamos a leer ese pasaje, Mateo 5:44. Dice, versículo 38, desde el 38, dice Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Eso lo decía la ley: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti algo prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así decía la ley. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, aparte de todo, no nada más tengo que amar al prójimo que no conozco y condolerme de su situación, de su condición, sino que aparte de todo, Jesucristo viene y me dice: aún al que es tu enemigo, aún al que te dañó, aún al que te hirió, aún al que te hiere en este momento, aún al que te hizo y que te hizo sentir tan humillado y tan miserable, ámalo. Es una locura a la vista humana, a la capacidad humana. Al fileos, al filial, es una locura desbordada. Pero al que Dios invistió de poder, de amor con su presencia a través del nuevo nacimiento, Dios le ha dado la capacidad no solamente de amar a los suyos, de amar a los que no conoce, sino aún de amar a sus enemigos. Porque no estás actuando bajo el influjo de tus propios sentimientos. El amor no son sentimientos, de tus capacidades humanas. Estás amando a través de un amor postizo, como digo, parece una broma, pero en realidad ese amor te fue puesto para ejercerlo. Y entonces se entiende todo el Nuevo Testamento, toda la doctrina cristiana es posible entenderlo bajo esta óptica, si no, no se puede comprender. Todas las palabras de Jesús se pueden comprender. Pon la otra mejilla. Si lo quieres entender desde tu perspectiva humana, ni tú ni yo lo podemos comprender así, pero desde la perspectiva de Dios. Si alguno te insultara y te hiciere daño, tú podrás tener la capacidad en Dios, en su amor, en el agape de Dios que está en ti, para perdonarle y para amarle y pedir por su bien. Qué sanador es esto. Qué sanidad trae al alma
¿Cuánta gente hay que ha vivido años guardándole rencor al que le hirió, al que le abandonó, al que nunca vio por él, al que le violó, al que le robó? Y vive en una amargura. La falta de perdón es una amargura constante, crónica, injusta y perversa para el que lo experimenta. El que lo experimenta, el rencor acumulado por mucho tiempo, es dolor, es ultraje, es antinaturaleza. Ese dolor profundo consume la vida, le hace infeliz y nunca fructificará. Aunque venga los domingos y los jueves y los sábados a la iglesia, vivirá sumergido en un barril de veneno, tomándose un poco cada día, esperando que el que lo hirió muera. Una tontería. Y el que lo hirió ni sabe, y anda feliz por ahí, o ya buenamente se murió, y usted está sufriendo. No es justo para usted, no es justo para mí. Pero cuando el amor de Dios viene, y entonces ese amor comienza a sanar las heridas profundas del alma, lo que hacía que usted tuviera tantos errores en su vida, que esa voluntad de usted que era ir derecho, usted decía: yo voy a ir derecho y voy a prosperar, porque yendo derecho sé que es el camino a la prosperidad. Su hombre herido decía: sí, pero no, mejor aquí chueco, para aquí tantito, porque está herido. Mejor lo hago así, sabiendo que el camino es derecho, que es hacia el frente. Usted se va hacia la izquierda, a la derecha, porque las heridas profundas del alma están abiertas todavía, y usted es incapaz de seguir la línea correcta, y toma decisiones en función de sus sentimientos heridos, y las cosas le salen mal. Pero cuando viene el amor de Dios, cuando viene la presencia de Cristo, cuando usted le habla el corazón y Él entra y sana esas profundas heridas, usted ya no tiene ese dolor. El agape de Dios comienza a trabajar inicialmente en usted. Y cuando usted está sano emocionalmente, usted despierta a la vida por la obra de Dios, del Espíritu Santo. Y entonces comienza como cuando uno pone una bugambilia en su casa, ¿no? ¿Qué hacen las bugambilias? Crecen y empiezan a dar flores bien bonitas. A mí me gustan mucho las bugambilias. Una vecina nuestra tiene una bugambilia hermosa, ¿verdad? Y se desborda sobre la barda y nos cae a nosotros. Ella tiene ahí la raíz y nosotros tenemos las flores. Se nos desborda y cada primavera es maravilloso tener esa bugambilia. Así es cuando el Espíritu Santo viene y comienza a desbordarse hacia otros, y usted no sabe por qué ahora le importa lo que le pase hasta a su suegra, a su nuera, a su yerno o a alguien. Es más, esa persona que tanto daño le hizo, usted comienza a tenerle misericordia. Y le digo una cosa: aunque usted no lo crea en el amor de Dios, usted un día podría llegar a amarla, a ayudarla. Piensa, cierra tus ojos un momento, piensa en la persona que más odias. Piensa, no me digas: hermano, yo no odio a nadie. No me digas. Piensa en un enemigo, pues. Alguien que no te agrada. Piensa. A lo mejor no tienes enemigos, qué bueno. ¿Ya lo ubicaste? ¿Ya está ahí? ¿Sí? ¿Mi esposo también? Sí, también tu esposo, si fuera el caso. Ahora, ya abre tus ojitos. Agárralo, no lo dejes, agárralo. Esa persona, número uno, no merece que tú vivas con amargura. No merece eso. Número dos,
Tú eres cristiana, tú eres cristiano, nacido de nuevo, nacido de Dios. Y por lo tanto tienes el recurso para entonces sí soltar a esa persona. Suéltala. El amor que hay en ti te permitirá no solamente soltarla, no solamente perdonarla, sino te permitirá también levantar una oración y decir: Señor, me pongo en la brecha por mi enemigo, por esta persona a la que yo no aguantaba, que llegué a odiar. Me pongo en la brecha en oración delante de ti para pedirte que la bendigas. Habéis oído y tenías por costumbre amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, amarás a tu prójimo, bendecirás a tu enemigo y lo amarás también y pedirás por él. Si tienes mi amor. Ya sé que en tu amor de 3 pesos no tienes, pero si tú eres un nacido de nuevo y mi amor se ha perfeccionado en ti, serás capaz de hacerlo. ¿Está claro lo que digo? Vamos a amar con un amor postizo, el amor divino, que fue traído a nuestro corazón y que ahora en ese nos movemos. Y no te sorprendas que el día de mañana tú vas por la calle y te va a doler mucho la condición de gente que ni conoces y no vas a poder contenerte para ayudarla. Y lo vas a hacer con mucho gusto. Y vas a invertir tu tiempo, vas a invertir tus recursos, a veces dinero, a veces recursos materiales, y vas a decir: mira, no es que tenga mucho, pero vas a tu casa y le dices: mira, toma, lo que tengo te doy. ¡Sas! Y la gente te va a decir: oye, qué raro te estás comportando, en este mundo nadie hace eso. No, ya sé que no, pero sí lo hacemos los que hemos sido tocados por Dios, por su amor, investidos de su amor, investidos. Y ahora vivimos en Él. Ahora sí se puede entender que Dios nos diga: amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Se comprende el mensaje? ¿Se comprende? Sí. Para terminar, pongo aquí una pregunta: ¿cómo lo hago? Pastor, sí estoy entendiendo lo que usted dice, pero dígame de una manera práctica cómo lo hago. Le voy a decir 2 cosas nada más. Una, la primera es: debo aprender cómo es Dios. Debo tener un modelo para poder entrar en esa dinámica. ¿Cómo es Dios? Justamente está en el versículo que cité. Dice: en esto se mostró el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, porque Él nos amó y ha enviado a su Hijo para ser la propiciación por nuestros pecados. Ese es uno. Eso lo debemos aprender, la actitud de Dios al ver nuestra condición miserable, de no merecimiento, no amable. No éramos amables en el sentido de que no éramos susceptibles de ser amados, no lo éramos. Pero Dios, a pesar de eso, decidió amarnos. ¿Y de qué manera? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el texto de Efesios: no se aferró a ser igual a Dios. Jesucristo no se aferró en ser Dios mismo, sino que se despojó de su gloria, se despojó de sí mismo. En la antítesis absoluta y perfecta del egoísmo,
exactamente todo lo contrario al egoísmo. Se despojó a sí mismo, haciéndose hombre. Bastante humillación era, ¿verdad? Bastante humillación bajarse de su condición divina, perfecta, gloriosa, majestuosa, a ser condición de hombre, dice, y que se encarnó viniendo a ser humano. Qué actitud de Dios. Dios no dijo, ay, sálvense. Dios no aventó un salvavidas para decir, mira, ahí te mando el salvavidas y ahí agárrate. Se involucró. Como tú y yo nos vamos a involucrar a partir de este día con aquellos que no merecen, como nosotros un tiempo no merecíamos, nos vamos a involucrar porque tenemos el amor de Dios, porque el amor de Dios nos constriñe, dice Juan, nos constriñe el amor de Dios, nos constriñe, nos aprieta, nos obliga, nos orilla, ¿verdad? Nos hace sensibles, nos quita la indolencia y nos lleva a caminar diferente. Eso es reino de Dios. Reino de Dios es el que es capaz de superar sus amarguras para convertir un desierto en un jardín. Acciones concretas, amor de Dios que arrasa. Reino de Dios. Reino de Dios no son rollos, reino de Dios son cosas muy concretas. Yo soy el reino de Dios, tú eres el reino de Dios. Manifestado en amor. Con razón decía el Señor, no preguntéis dónde está el reino, arriba, abajo, a los lados, no preguntéis dónde está el reino. De cierto os digo que el reino de Dios está entre vosotros. Quiere decir que Silvia, que Clara, que Elena son el reino de Dios manifestado. Las obras que manifiestas son el reino de Dios. ¿Por qué las manifiestas? Porque el Espíritu de Dios está en ti. Tú eres el reino, la misericordia que manifiestas, la bondad que manifiestas, la pureza que manifiestas. Es la manifestación del reino. Si no lo manifiestas, no existe el reino de Dios. Las sanidades que por una oración se generan por el Espíritu, reino de Dios a través de ti. Si eso no está sucediendo a tu alrededor, no hay reino. Pero si está sucediendo, si el amor de Dios que nos caracteriza está siendo llevado a aquel que lo necesita, porque tenemos misericordia como Jesús tuvo misericordia, entonces el reino de Dios está manifestando. Póngase de pie. La segunda cosa ya para terminar es confesar a Cristo como tu Salvador. El amor ágape, que dije el amor postizo, ¿verdad? El amor ágape, que es Dios mismo, viene de esta manera, dice, cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios. Escuche por favor, eso está en 1 Juan 4:15, pero escúchelo. Dice, cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanecerá en él y él en Dios. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la forma en que yo, que no había operado, que no había transitado en el amor que me están predicando? ¿Cuál es la fórmula? Pastor, yo no, la verdad es que así como usted dijo, mi amor es de 3 pesos. Yo nunca he amado a los demás, yo nomás amo a lo que me conviene amar. Lo reconozco, pastor. ¿Cómo le hago? ¿Cuál es la fórmula? Aquí está. Dice, cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios que es el agape, entrará y permanecerá en él. Le dará el recurso del amor que no tenía. Y entonces usted podrá amar al que le era imposible amar. Ya tiene el recurso, ya tiene el equipamiento. Qué sabio es Dios.
¿Cómo poder ir por la vida predicando el Evangelio sin equipamiento? ¿Cómo? Tiene que venir el Espíritu Santo sobre nosotros, equiparnos. Y entonces es la única manera de predicar el amor de Dios. Ya me equipó el Espíritu Santo con su maravilloso amor. Ahora sí te puedo amar. Yo no te conozco, pero Dios me da amor para contigo y lo que te pasa me duele genuinamente. No soy hipócrita. La gente dice, no, son unos hipócritas. Tal vez algunos. Pero los que fueron embestidos por el amor de Dios en el momento del nuevo nacimiento no son hipócritas. Son genuinos porque el amor de Dios les da para hacerlo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros, versículo 16, hemos conocido y hemos creído en el amor de Dios y que Dios tiene amor en nosotros. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él, dice el texto. Cierra tus ojos una vez más, por favor. Yo te pregunto con mucho respeto, ¿el amor de Dios te ha investido? ¿Estás viviendo en el límite de tus fuerzas, amando solamente a los que te da tu naturaleza humana? ¿O ya el amor de Dios te ha impregnado? El agape de Dios te ha tomado de tal manera que tú eres capaz de perdonar por amor, eres capaz de ayudar por amor, eres capaz de predicar el Evangelio a los que lo ignoran y se están sufriendo por amor. Te importa su sufrimiento. Cada día te dejas de importar un día más tú y avanzas un paso más hacia el amor hacia los demás. Cada día te vuelves más insignificante ante ti mismo para avanzar una yarda más para que los demás se vuelvan más importantes que tú. Eso es el cristianismo genuino. El cristianismo genuino es un camino donde cada día yo soy menos importante y mi hermano es más importante. No digo que de un día para otro esto se logra, no. Tal vez en algunos por el Espíritu. Pero cuando entiendes del correcto camino del Evangelio, cada día será más importante el necesitado, el hambriento. Cada día será más importante para ti, porque tú estás en la sintonía del corazón de Dios, porque para Dios esas personas son las más importantes, incluso más importantes que tú y que yo, por cuanto ya hemos sido salvados. El amor más maravilloso, mejor expresado en la vida cristiana, el amor más dorado que puede haber, es aquel que ama de manera desinteresada al que nunca le podrá devolver. El amor más digno es aquel que ama a aquel que un día lo hirió y que ha logrado perdonarle de todo corazón, no por sus recursos, sino por el amor agape de Dios. Dios me ayudó. Oye, ya no odias a aquel hombre que te lastimó. Yo vi que lo hizo, ya no lo odio. Oro por él y lo bendigo. ¿Cómo? El amor de Dios me sanó. El amor de Dios me sanó. El amor de Dios me hizo este milagro maravilloso que me dio el amor que no tenía para quien no lo tenía. Porque le creí a Cristo, donde Cristo dijo: amad a vuestros enemigos, orad por quienes os ultrajan y os persiguen y los que hablan mal de ustedes. Tengo el suficiente amor que no era mío, vino del cielo, me impregnó y me dio la posibilidad de poder perdonar. Es el amor de Dios en mí, no soy yo, no hay atribución en mí, todo es de Dios. Pero lo disfruto tanto. Estoy sano, mírame. Estoy sano. Ya no tengo nada que reprocharle a nadie. Nadie me debe nada. Ya no hay amargura en mi vida. El amor de Dios hizo el milagro.
¿Y cómo le hiciste, amiga mía? ¿Cómo le hiciste, amigo? Le abrí mi corazón a Cristo. Nací de nuevo. Yo pensé que lo había hecho, pero mis frutos, mi vida me gritaba que no era cierto. Me estaba engañando. Yo no conocía a Dios. Tenía muchos años de iglesia. Yo pensaba, pero ahora que el amor de Dios es una realidad en mi vida, me di cuenta de que no le conocía por cuanto no vivía en Él. Conoce a Dios. Y llámalo a vivir en tu corazón como una experiencia real. Déjalo entrar. Confiesa a Cristo en tu corazón. Déjalo entrar. Conviértete a Cristo. Así, con sus ojos cerrados, quiero preguntarle: ¿usted quiere abrirle el corazón a Cristo? Si quiere abrírselo, levante su mano. Yo quiero verle. Qué hermoso. Qué hermoso. Señor, qué hermoso. Baje su mano. Ahí donde está. Vamos a hacer una oración juntos. Y usted le va a decir al Señor: Señor, te abro el corazón. No entendía lo que era el amor agape, el amor divino. Te abro el corazón. Yo quiero conocerte. Quiero ser investido de ese poder y de ese amor en mi corazón para poder dejar de ser yo y ser más tú. Ábrele el corazón ahora. Dile: Jesús, yo te abro mi corazón. No entendía. Con razón no me daba la vida para perdonar, para amar, para servir. Con razón. Te pido perdón, pídele perdón. Y ábrele el corazón y dile: yo, Señor, yo. Dame de ese amor divino, de ese amor agape, de ese amor perfecto, de ese amor que ama incondicionalmente, y ayúdame a saber usarlo. Quiero descubrirlo. Haz una oración así sencilla con tus palabras y pídeselo. Tú que levantaste la mano, y si no la levantaste pero tienes un anhelo, dile: quiero de ese amor que no es mío, que viene de ti, para ejercerlo yo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Espíritu Santo, haz la obra, haz la obra. No se puede vivir una vida en sufrimiento por ignorancia. Hoy estás abriendo los ojos de muchos. Haz la obra, Señor. Haz la obra. Haz la obra, Señor. En esta casa de pan, haz la obra. Danos el amor que necesitamos para amarlos los unos a los otros y cumplir este mandamiento de tu Espíritu: amaos los unos a los otros en el amor de Dios. Que tu amor nos impregne, que tu amor nos apasione, que tu amor nos prenda. Aleluya. Aleluya. Cuando usted manifiesta ese amor, hermano, en casa, el ambiente cambia. ¿Quiere cambiar el ambiente de su casa? Ejerza el amor de Dios. La gente, cuando entra por esas puertas, la gente que no conoce a Dios, que no conoce la palabra, tiene religión, pero no conoce a Dios. Curiosamente, yo siempre digo que tiene un olfato espiritual. Cuando una persona nueva entra por ahí, ese olfato espiritual comienza a funcionarle, y esa persona que entra sabe a lo que huele esta congregación. Si hay egoísmo y disensiones, las personas lo perciben, lo huelen y dicen: no me gusta aquí. No son las paredes ni que sea una bodega, no es el asunto.
es a lo que huele espiritualmente la iglesia. Pero si la iglesia ha vuelto al amor, lo está ejerciendo, y entre ellos hay perdón, hay restauración, entre ellos hay maravillosos deseos de ser bendecidos unos a otros, la gente lo percibe y le gusta el lugar y dice: me gusta este lugar, me gusta este lugar, no sé qué tiene, pero yo quiero volver. El próximo domingo estaré aquí porque me encanta cómo huele esta gente. Y no solamente se queda con el olor, sino también con lo que escucha, cómo hablan, cómo se bendicen unos a otros, cómo se miran, sus ojos comienzan a ver, sus sentidos se comienzan a agudizar. Dice: mira qué maravilloso es ese señor que viene siempre con el pastor y le da una botella de agua y le pone un beso aquí, un señor a otro señor. Qué lindo, limpiamente, sin ningún interés. Qué maravilloso se abrazan estas personas. Las vemos, nos gusta, me gustaría vivir así, me gustaría eso. Sus sentidos se agudizan y entonces ellos quieren venir, quieren vivir aquí, porque es la manifestación del reino de Dios en la tierra. Sí hay reino, sí hay reino. Dios nos ayude, Dios nos impregne de su amor. Dios ayude Casa de Pan para que seáis como vuestro Padre que está en los cielos, el cual es perfecto. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Bendito sea, Señor.